Jesús no estaba perdido, los que estaban perdidos eran ellos. Feliz día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy, sábado 13 de junio del 2026, contemplamos un poderoso evangelio con una gran enseñanza para nuestras vidas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, feliz sábado y bendecido fin de semana. El día de hoy, mis hermanos, contemplamos un evangelio que nos presenta que hay momentos en la vida en que sentimos que hemos perdido algo importante y cuando eso ocurre dejamos todo para buscarlo, ¿verdad? Si se pierde un hijo en un centro comercial, ¿qué harías? ¿O qué harías si se te pierde una cartera con documentos o un celular? Pues inmediatamente comenzamos a preocuparnos y a buscarlo, ¿verdad? Pero existe una pérdida mucho más seria, cuando una persona pierde su cercanía con Dios y ni siquiera se da cuenta. Y precisamente eso nos presenta el Evangelio de hoy. María y José regresaban de Jerusalén pensando que Jesús iba en la caravana, que hasta pasó un día, y luego al buscarlo se dieron cuenta que no estaba con ellos. Después de un día entero descubrieron que no estaba con ellos, o sea, tuvieron que pasar 24 horas para que José y María lo buscaran porque pensaban que estaba allí en la caravana. Ahora, ellos regresaron angustiados enseguida a buscarlo hasta encontrarlo en el templo. Y este evangelio, hermanos, nos enseña algo fundamental. Muchas veces creemos que Jesús va con nosotros, pero hace tiempo que hemos dejado de caminar realmente con Él. Y hoy quiero que veamos a José y María como nosotros mismos en esta vida. Así que veamos hoy 3 puntos importantes de este evangelio. Número 1. ¿Es posible acostumbrarse a la fe y dejar de buscar a Jesús de verdad? Comenzando con el evangelio, hermanos, vemos que María y José pensaban que Jesús estaba con ellos, pero no era así. Y esto es clave, porque también nosotros podemos caer en la rutina espiritual. O sea, podemos asistir a la iglesia, rezar el rosario, participar en actividades religiosas y sin embargo haber perdido la profundidad de nuestra relación con Cristo. La palabra lo confirma en el libro de Amós 5:4. Búsquenme y vivirán. O sea, hermanos, no es solo cumplir con las reglas religiosas, sino buscar a Cristo de corazón. Ahora, pensemos en algo muy cotidiano para colocar un ejemplo en este primer punto. Hay matrimonios que viven bajo el mismo techo durante años, pero poco a poco dejan de hablar profundamente, se ven todos los días, pero ya no se conocen como antes. Como esos esposos de hoy en día que terminan comunicándose más por mensajes de WhatsApp que conversando frente a frente. O sea, hermanos, la cercanía física no siempre significa cercanía del corazón. Y lo mismo puede ocurrir con Dios. Podemos estar cerca de las cosas religiosas, del templo, y al mismo tiempo lejos de una verdadera relación con Jesús. Ahora la pregunta en este primer punto es: ¿estás viviendo una relación real con Cristo o simplemente una costumbre religiosa? Número 2. Cuando perdemos a Jesús, debemos volver a buscarlo con decisión. Continuando con el evangelio, mis hermanos, vemos que cuando María y José descubrieron que Jesús no estaba,
no siguieron adelante. Ellos regresaron inmediatamente a Jerusalén para buscarlo. Y esto es profundo y clave para nuestra vida, porque cuando una persona descubre que se ha alejado de Dios, no debe resignarse, no debe poner a quejarse ni justificar su distancia, no, debe regresar. La Escritura lo dice en el libro de Joel 2:12. Vuélvanse a mí de todo corazón. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Cuando alguien toma una carretera equivocada usando el GPS, ¿qué haces? ¿Sigues avanzando? No, ¿verdad? Lo inteligente es corregir enseguida el rumbo. Ahora, la vida espiritual funciona igual. Dios siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántos errores hayamos cometido, siempre podemos volver. Y aquí la pregunta en este segundo punto es, ¿hay algo en tu vida que te está alejando de Jesús y que necesitas corregir hoy? Y número 3 y último, mis hermanos, este evangelio de hoy nos presenta: Jesús se encuentra donde está la voluntad del Padre. Finalmente, mis hermanos, vemos que María y José encontraron al niño Jesús en el templo y él les responde: ¿acaso no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Y esto, hermanos, es para muchas personas confuso, pero de verdad es poderoso, porque Jesús nos enseña con 12 años que el centro de su vida era la voluntad del Padre. Esto es maravilloso, hermanos, y aún la palabra lo confirma en el Salmo 48. Tu voluntad es mi delicia. O sea, hermanos, aún Jesús desde pequeño, ya el centro de su vida era hacer la voluntad del Padre. Y pensemos en algo muy real. Cuando una persona ama profundamente una profesión o una misión o una vocación, naturalmente dedica tiempo, energía y esfuerzo a aquello que considera importante. Es como los aficionados del fútbol, que saben hasta los horarios de todos los partidos de su equipo, pero hasta pueden olvidar la fecha de su cita médica, ¿verdad? Siempre encontramos tiempo para aquello que nos importa, para aquello que amamos. Ahora la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras prioridades? Porque, hermanos, Jesús se encuentra donde hay una búsqueda sincera, en oración, en obediencia, y cuando hay deseo de hacer la voluntad del Padre, como ese deseo que tenía Jesús, que aún después de ya terminar las festividades religiosas, siguió aún en el templo porque ese era su deleite, esa era su misión, hacer la voluntad del Padre, y ni siquiera lo detuvo su edad, con 12 años, y aún dice la palabra que los maestros quedaban admirados al escucharlo. Y créanme, hermanos, que cuando hay una verdadera devoción en nuestra vida, cuando verdaderamente queremos buscar a Cristo, la gente lo nota con nuestras acciones y nuestra vida diaria. Ahora, la pregunta en este tercer y último punto es, ¿estás organizando tu vida alrededor de la voluntad de Dios o alrededor únicamente de tus propios intereses? Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar este evangelio de hoy a nuestra vida diaria? Pues primero, revisando nuestra relación con Jesús. Amados hermanos, no nos conformemos con la rutina religiosa. Más bien preguntémonos si realmente estamos creciendo en amistad y cercanía con Él, con Cristo. Segundo, regresando a Dios si te has alejado. Amados hermanos, siempre digo esto porque debemos entenderlo. Nunca es tarde para volver. A veces por pena, a veces por vergüenza no nos acercamos a Cristo porque posiblemente le has prometido algo y no has cumplido, o posiblemente vives en un pecado muy fuerte delante de Él. Amados hermanos, Él no le interesa eso. Él ama al pecador. Lo que no ama es tu pecado, pero vuelve a Él con todo lo que tengas y verás que Él poco a poco te va sanando y purificando. Ahora, es tiempo también de volver a la oración, a la confesión, a vivir la Eucaristía, que esos son los caminos concretos para reencontrarnos con Cristo. Y tercero y último, podemos aplicar este evangelio de hoy a nuestra vida diaria, buscando la voluntad de Dios cada día. Amados hermanos, antes de tomar decisiones importantes, es momento de preguntarnos qué quiere Dios para nuestra vida y cómo podemos agradarle mejor. Porque a veces podemos tener planes que a nuestro parecer están bien, pero no sabemos si es la voluntad de Dios. Así que no tratemos solo de guiarnos por nuestros deseos y emociones, sino por lo que Dios quiere para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos dice algo muy claro. No nos acostumbremos a caminar sin Él. No supongamos que estamos súper pegados a Cristo simplemente porque hacemos algunas cosas religiosas. No, busquémoslo de verdad, escuchémoslo de verdad, encontrémonos nuevamente con Cristo, porque cuando te encuentras con Jesús, encuentras también la paz, el sentido y la dirección que tu corazón necesita.
Ahora, la pregunta final en este bello evangelio de hoy es: si hoy tuvieras que buscar a Jesús, ¿lo encontrarías realmente en el centro de tu vida? ¿O descubrirías que hace tiempo dejó de caminar contigo? Que hoy sea el día en que vuelvas a buscar al Señor con todo tu corazón, porque quien busca sinceramente a Cristo siempre termina encontrándolo. Amén. Feliz día, amados hermanos y hermanas. No olviden compartir este evangelio con aquellos que aprecias, para que la bendición de la palabra también les llegue. Que Dios los bendiga abundantemente. Paz y bien.